Escribí un texto para perderme menos. Recuerdo, y hasta puedo leer, el 25 de abril de 2015 como si hubiera sido ayer. Una querida amiga residente en ese entonces en Honduras vino a Guatemala exclusivamente a participar. Llegó a mi casa cerca de la plaza y nos fuimos juntos. La emoción era tangible, latente, pero no sabíamos qué esperar. ¿Cómo saberlo? Todas las probabilidades iban hacia lo de siempre. Una convocatoria bien intencionada en una coyuntura importante, pero una manifestación con apenas los de siempre, con suerte 50 personas. Y no fue así. Una plaza llena nunca antes vista por mi generación, nunca vista por otras generaciones de atrás y ciertamente no por los chavitos de ahora. Las fotos tomadas por los drones de los medios mostraban un gentío que hasta hacía muy poco envidiábamos ver en otros países. Carteles con consignas de toda clase, desde serias hasta panfleteras, piñatas creativas y esforzadas, cantos, bubuzuelas, colores, diversidad. Por varios meses la exigencia ciudadana se intersectó con la fiesta de sentir que la unión y la conciencia ciudadana era posible. Hasta que de pronto no quedó más que la fiesta, y fue obvio que al gobierno en nada afectaba permitirlo, y hasta se veían democráticos y generosos haciéndolo. Por supuesto que el presidente y la vicepresidenta renunciaron a su puesto y están hoy presos, como merecen ellos y muchos, demasiados otros. Pero, a mi criterio, achacar eso a las manifestaciones, cuando en la que más gente hubo, el mal nombrado paro del 27 de agosto, no estuvo siquiera el 1% de la población representado y se limitó exclusivamente, o casi exclusivamente a población capitalina, pues esa ilusión no deja de parecerme estorbosa. Y no digo esto para desvirtuar y anular lo ocurrido en las plazas, porque no fue solo la capital, sino para procurar encontrarle su justo lugar. Y para mí su justo lugar queda en lo simbólico y en el plano moral. Eso no hay que confundirlo, no lo hace menos importante. Es trascendental y mucho, pero sus efectos son otros, quizá todavía sin florecer manifiestamente. La sensación temporal, si quieren, pero real de unión, la promesa de una posibilidad de preocupación ciudadana, no es poca cosa que la Guatemala urbana, históricamente apática por diversos motivos, incluyendo los muchos miedos sembrados durante 36 años de guerra declarada y 18 de guerra disfrazada, se tomara la molestia de salir de su casa algunos sábados para ir, faltaba más, al infame centro histórico a media tarde, bajo el sol abrasador y bajo lluvias torrenciales en algunos casos. Para cuando empezó a hacerse notoria y más diseminada la necesidad de analizar por qué tanta gente y tanto ruido resultaba paradójicamente inútil, ya la atomización del movimiento, y conste que no me gusta mucho el término, porque fue más bien un conglomerado de innumerables movimientos, incluso individuales, y ese fue parte del problema, ya la ilusión y la falsa de poder, es decir, logramos echar la bici, era parte de la consigna, ¿no? Había cegado a muchos, además de inflar algunos egos más de lo necesario. A quienes hicieron disensos críticos, hasta personas usualmente más pensantes y menos viscerales atacaron con saña, por ejemplo Mario Roberto Morales o Marcelo Colucci, entre otros, tuvieron más matices de los que reconocieron, con tal de fingir que estábamos en medio de una primavera que, seamos honestos, nunca siquiera ofreció llegar. Yo mismo perdí un par de relaciones en ese proceso y me alegro. ¿Por qué tantos decidieron tomar la plaza? Por el hartazgo, sin duda. Los matices, sin embargo, deben explorarse para comprender el hartazgo a qué y por parte de quiénes. Y pareciera ser ahí donde las respuestas se tornan menos esperanzadoras. Y es que no todo fue tan chilero como las portadas y los Instagrams y los tweets querían pensar. Yo, desde el principio, me di la vuelta por la plaza, prefiriendo explorar a los visitantes no usuales que estar con los amigos de siempre, y pude ver claramente la nada sorprendente falta de sentido crítico. Ciertas facciones politiqueras de derecha y de izquierda haciendo ojitos a la fama y a los nuevos votantes, la llamada sociedad civil con sus acostumbradas buenas intenciones, pero absoluta desconexión del ciudadano común. Ese ciudadano común, el temible buen chapín, servir a la soberanía del machismo, del clasismo y del racismo, haciendo gala de sus dogmas cavernarios en pancartas y consignas, la desproporcionada importancia que se daba a temas superficiales con respecto a los problemas de fondo, que seguían siendo destapados a lo largo de los meses y también seguían ocurriendo como siempre, como si nada. De CACIF, Ejército, Justicia Transicional, apenas los mismos pocos pelones de siempre que no logramos llenar ni una esquina. Eso sí, todo bajo el argumento de la no violencia, Dios guarde hacer una pinta, no se vayan sin recoger la basurita, porfis. Contra Valdetti, la vulgar arribista, todo mundo. Por los fallecidos en el IX, casi nadie.
Por el río La Pasión, apenas 1 o 2 pancartas en 1 o 2 manifestaciones de las que menos gente tuvieron. Menciones, agradecimientos e inspiraciones de las centenarias resistencias indígenas rurales, nada. Ellos seguían y siguen siendo terroristas huevones y estorbosos que se oponen al progreso. Término más cínico el de progreso. Prueba de la absoluta carencia de sentido, no solo crítico, sino común, nuestro flamante presidente Don Black Pitaya, que no es harina. No debió haber elecciones y sin embargo ganaron los verdaderos retorcedores de la ley apoyados por las hordas de legalistas que nunca han abierto una ley. Qué coincidencia tan conveniente, ¿no? Se mantiene el statu quo mientras los ladinos urbanos, o sea, los ciudadanos visibles, se abrazan unos a otros gritando con lágrimas en los ojos que Guatemala ya cambió. Y no podemos ni debemos pretender que hubo un cambio de fondo, cuando ni siquiera fue de forma, sino solo de dirigentes del barco, bajo exactas las mismas lógicas y tal vez incluso bajo otras que ya habían dejado de usarse. Ganó después de todo un partido fundado por militares contra insurgentes. Resulta entonces que usar frases como los días de la primavera y Guatemala ya cambió, o referirse a la vieja política, ¿y dónde putas está la nueva política que yo no la veo?, resulta no solo ingenuo, sino nefasto. No es difícil y es nuestra responsabilidad remarcar que más que dar esperanza y ánimos, esto resulta en palmaditas de autocomplacencia en la espalda que no se diferencian en mucho del discurso de positivismo lindo pero vacío, estilo guateámala y guatemorfosis, que encima de todo y peor aún, no son sino mercadeo neoliberal. No podemos darnos el lujo de no entender que en efecto ver el vaso medio lleno aniquila la urgencia de volverlo a llenar. Cualquier movimiento revolucionario, y den el matiz que quieran a esa palabra, sin respaldo popular será infructuoso, condenado a un aborto espontáneo desde su concepción. Pero cualquier respaldo ciudadano a los intentos de sacudir las estructuras de este sistema corrupto será infructuoso sin una ciudadanía crítica y por ende consciente de los problemas estructurales. La respuesta, aunque suene cliché, está en la educación, en la formación de masa crítica y consciente. El sistema educativo tradicional está innegablemente cooptado, si no es que enteramente inutilizado por el desgaste privatizador, por el intericidio neoliberal, que suenan a dos cosas distintas pero son la misma. Y aunque las universidades podrían tal vez medio alumbrar el camino, de hecho estamos en un foro de un medio periodístico de la Landívar, ciertamente no podemos contar con que así sea. Nos toca por ende utilizar las herramientas existentes, las hay y muchas, las tenemos a nuestro alcance aunque nos jodan con que ser de izquierda deberá significar no tener smartphone. Y nos toca sembrar ideas y absorber otras, usar las redes sociales para dialogar, para debatir. Las redes sociales no tienen por qué servir exclusivamente para husmear fotos de bodas ajenas o tirar caca a quien por el motivo que sea nos caiga mal. Las redes sociales en toda su diversidad son perfectas para ello, para plantear problemas, críticas y hasta, válgame Dios, propuestas, sin que la propuesta literal sea obligación, como creen los cazacangrejos. Sea de forma literal y extensa, con comicidad y sarcasmo, resumidas en tweets o a través del arte, de imágenes, de memes. La posibilidad es clara, concreta y tangible. Radios en línea, cursos en línea, blogs periodísticos, revistas, incluso con los fondos suficientes, muchas más plazas públicas grandes y pequeñas, formales e informales, que con ayuda de profesionales y comunicadores podemos aprender juntos de historia, economía y derecho, leer y discutir la Constitución actual, la Constitución que podría venir en el momento conveniente, acuerdos de paz que jamás se cumplieron, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y cuando valga la pena también desenmascarar y comprender problemas estructurales a través de la coyuntura. La sorpresa es que eso ya está ocurriendo, aunque sea a menos escala y ciertamente con menos ruido. El deseo de ir más allá. Independientemente de lo fructuoso o infructuoso que resulte, este paso es para mí más importante que protestas vacías, que son meras moloteras, aunque deba reconocer que tal vez esto otro es su consecuencia natural. Hace 3 semanas fui testigo de un grupo de jóvenes de distintos municipios de Zacatepeques que se conocieron en las protestas del año pasado y ahora, guiados por una ONG, estudian los procesos legislativos buscando profundizar para converger en planes de incidencia ciudadana sobre los diputados que los representan. Desde hace un par de meses además funciona la radio urbana radicalmente democrática que se transmite por internet y al que le dedican sus creadores muchísimo tiempo y esfuerzo. Ya me pasé, ¿verdad? Rápido. Poco a poco se va revelando el surgimiento de nuevos grupos genuinamente interesados en la política, algunos en la partidista, otros no, algunos más idealistas, otros más pragmáticos, y en efecto creo que es hacia ahí a donde debe ir la protesta, con pasitos pequeños, pero está empezando a ir y mejor que sea sin las bobuzuelas. El clavo seguirá estando en buscar cómo involucrar a todos esos guatemaltecos cuya vida precaria, sea en tiempo, sea en dinero, sea en ambas cosas, les impide, por ejemplo, estar sentados en este foro.